alzaran, saliera puro hueso, se desprendiera toda la carne. Pero por obra del Señor no fue así. Él quedó vivo. Hay un debate entre los teólogos y aquellos que examinan la Biblia. Algunos dicen que posiblemente sufrió quemaduras de tercer grado. Otros dicen que posiblemente ningún rasguño, como en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. La realidad Dios la sabe, y lo que sabemos nosotros es que él quedó vivo. Eso llenó de terror a aquella audiencia del emperador, que la orden fue que lo desterren, que él sea marginado de la sociedad, y lo llevaron a una isla muy apartada, lejos del mundo, llamada Patmos. Expuesto, hermanos, a la temperatura del sol. Él no tenía los recursos para vivir, y ahí que fuera agonizando lentamente por orden de Dominiciano. Y podemos darnos cuenta, hermanos, que por ejemplo Apocalipsis 1, vamos a ir ahí, 1:10 dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, el día que el Señor Jesucristo se le presentó, y oí una voz como de trompeta, Apocalipsis 1:11, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y estas iglesias, hermanos, son las que estamos examinando a la luz de la Biblia. El mensaje a la segunda iglesia, hermanos, va escrita. Escuche con atención, porque aunque el Señor dice: escribe al ángel, Dios pone ángeles, hermanos. Y la palabra ángel, del griego ángelos, enviado, mensajero, está hablando de el líder de la iglesia. Aunque Esmirna era una ciudad que hoy en la actualidad es una de las terceras, o es la tercera ciudad más importante, hermanos, de Turquía. Esmirna se le conoce como la perla o el orgullo, hermanos, de aquel lugar. Pero también ahí en Esmirna estaba esa iglesia donde había gente, o donde había hermanos verdaderos que se oponían a Roma, donde habían cristianos, hermanos, que a todo lo que el gobierno les decía, ellos se oponían, porque ellos realmente amaban al Señor Jesucristo. Quiero decirles, hermanos, que Roma persiguió a nuestros hermanos, los exhibían en coliseos grandes, y a familias enteras por causa de ser cristianos. Hermanos, familias enteras, padres, madres, hijos, no importa si eran niños, los ponían en el gran coliseo, en el circo romano, ante una gran multitud, y ahí sacaban leones. La historia dice, hermanos, que también toda la gente querían ver sangre, expectantes, y decían: mueran todos los cristianos. Las mismas palabras, hermanos, que dijeron cuando a Juan lo sumergieron, o antes de sumergirlo en aceite: así perezcan todos aquellos que creen y que confiesan a Jesucristo. Pero ellos, hermanos, ellos solamente levantaban sus manos al cielo, y ahí eran despedazados por leones. Era algo terrible, hermanos. En el caso de Esmirna, ellos adoraban muchos dioses, pero había un dios llamado Baco, que era el dios del placer, que ellos, hermanos, veneraban. Y también, por supuesto, al César. Toda la gente, cuando decía: ahí viene el César o el gran César, curíos, póstrense, hínquense y ríndanle tributo. Y todos tenían que arrodillarse, hincarse, y los examinaban. La persona que no se hincaba, la llamaban y le preguntaban por qué, y si decía que era cristiano, lo mataban, pero era exhibido públicamente. Y la Biblia, hermanos, nos habla de que Dios dice: escribe al ángel de la iglesia. Ahora, a través de los documentales bíblicos y la historia, e historiadores como por ejemplo en el caso de Flavio Josefo y más, nos hablan de un hombre llamado Policarpo. Policarpo fue el pastor de la iglesia de Esmirna. Policarpo, hermanos,
de acuerdo a la historia, nos dice que fue discípulo de Juan, que Juan caminó con el Señor Jesucristo, y en el camino donde él anduvo predicando el evangelio como Cristo les había mandado, conoce a Policarpo, lo instruye y se hicieron muy amigos. Y de hecho se dice que Policarpo fue discípulo de Juan. Y él, hermanos, de hecho algunos dicen que el mismo Juan fue quien lo nombró pastor de aquella iglesia. Pero hay algo, hermanos, que antes de entrar más a profundidad sobre Policarpo, quiero decirles que la presentación que Jesucristo le hace a la iglesia de Esmirna, Él le dice: yo conozco tus obras. Yo conozco. Lo que Dios quiere que se sepa en la actualidad y todos los días y para todas las generaciones es que Él conoce. Yo conozco tus obras. Yo conozco todo acerca de ti. Ante la óptica de Dios no hay nada oculto. Yo conozco todo, y se cumple el Salmo 139, verso del 1 al 4 y también el verso 6. Ahí en la pantalla, síganos, o en su Biblia, dice: Señor, tú me has examinado y sabes todo de mí. Tú sabes cuando me siento y cuando me levanto, aunque me sienta lejos de ti. Tú conoces cada uno de mis pensamientos. Sabes para dónde voy y en dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago. Señor, tú sabes lo que voy a decir antes de que las palabras salgan de mi boca. Y el verso 6 dice: lo que tú sabes de mí es demasiado profundo, va más allá de lo que puedo entender. Eso se cumple. Yo conozco tus obras. ¿Cuáles obras? Tu esfuerzo y también cuando no te esfuerzas, cuando buscas y cuando no buscas al Señor. Todo tu levantar, tus pensamientos más profundos, más allá de lo que el entendimiento humano pueda alcanzar a entender, Él lo conoce todo. Y el Señor se presenta así como en el inicio, en el capítulo 1: yo soy el alfa y la omega. El Señor se presenta: yo. Es el Señor, hermanos, el gran yo soy, que se presenta a la iglesia de Esmirna, que se le conocía como la corona de Asia por su increíble belleza. Era, hermanos, una ciudad realmente muy reconocida por sus escuelas, por la ciencia que ellos tenían. Estaba ubicada a unos 60 kilómetros de la iglesia de Éfeso. Comerciantes, hermanos, usaban esa ruta. Comerciantes que venían de la India, gente que venía, por ejemplo, los medos, que hoy en día es Irán, incluyendo también a la gente o a los romanos. Y quiero decirles, hermanos, que esa iglesia en gran manera fue perseguida. Hubo muchos judíos apóstatas que ellos, hermanos, comenzaron a comprar propiedades en Esmirna. Empezaron a hacer residencias en aquella ciudad, y también ellos influenciaron mucho para que el gobierno romano persiguiera a los cristianos. Por eso el Señor Jesucristo dijo aquí en este pasaje: aquellos que se dicen ser judíos, pero no lo son. Esos mismos judíos fueron aquellos que apostataron. ¿Qué es una apóstata? ¿Qué es la apostasía? Es el abandono a la fe. Son aquellos que habían abandonado al Señor Jesucristo. Ellos estuvieron cuando Él predicó. Muchos vieron los milagros, pero ellos también gritaron: crucifíquenle, queremos muerto a Jesús. Ellos mismos. Y muchos se establecieron en aquel lugar. Incluso ellos mismos entregaron a muchos hermanos para que Roma les diera muerte o fueran ejecutados por causa del evangelio. Se decían ser judíos. En otras palabras, se decían amar a Dios. Se decían ser cristianos, pero realmente no lo eran. Y quiero decirles, hermanos, que el pastor de esa iglesia, por supuesto, igual que todos los hermanos, fueron perseguidos. Y el Señor, que conoce el pasado, el presente y el futuro, dice: escríbele al ángel de la iglesia y dile que el diablo pondrá a muchos de vosotros en la cárcel, pero será por un lapso de 10 días. Es un periodo de tiempo, hablando en el lapso simbólico de la palabra. Y mire lo que pasó, hermanos. Ese pastor llamado Policarpo fue martirizado exactamente en el febrero 23 del año 155 después de Cristo.
Cuando se juntaban en el gran Coliseo, o donde iba el estandarte y marchando Roma, y donde el César iba pasando, y donde los voceros gritaban: hínquense, arrodíllense ante el César Curios, arrodíllense ante César, que es el Señor. La historia dice que Policarpo no lo hizo. Escuche esto, porque esto tiene una enseñanza tremenda para nosotros, terrible. Porque el Señor lo que le marca o le remarca a la iglesia de Éfeso, que dejó el primer amor. En el caso de Esmirna, hermanos, quiero que usted ponga atención. Policarpo no se arrodilla y dijo: César, ¿por qué aquel esclavo? Le dijo uno de sus centuriones, o un centurión: ¿por qué aquel esclavo que está allá, por qué no se hinca ante mí? Y el centurión fue, de acuerdo a la historia, y le dice: ¿por qué no te hincas ante el gran César y te arrodillas y le rindes tributo como él lo está pidiendo? ¿No ves, o acaso no sabes quién es él? ¿No sabes que César es el Señor? Y le dijo: dile, escucha porque esto es fuerte, dile al César que hay un Señor y se llama Jesucristo. Y hermanos, aquel centurión va y le da la noticia y dijo: arréstenlo. Y la historia dice, hermanos, que fue arrestado. Por supuesto, lo golpearon para que sirviera de ejemplo ante aquella gente. Lo golpean de una manera terrible. Ya era un anciano, hermanos, de 86 años para ese entonces, cuando él fue arrestado y cuando le dieron muerte al pastor de la iglesia de Esmirna. Lo golpearon de una manera terrible y lo ataron en hermanos, en un palo. Pusieron para prenderle el castigo que le llamaban la hoguera. Pero antes de prender fuego, antes de a él quemarlo, nuevamente ante una gran audiencia, ya golpeado, ensangrentado, y antes de prenderle fuego, le vuelven a decir y hacerle la misma pregunta: Policarpo, arrodíllate y reconoce al César como tu Señor. Y él dijo: han pasado 86 años de mi vida sirviendo a Jesucristo. ¿Cómo habré yo de negarlo en el día de la muerte? Y la historia dice que alguien, hermanos, ahí dijo: no seas un tonto, no te cuesta nada reconocerlo y salva tu vida, ámate a ti mismo. Y le dijo: no, si Jesucristo murió por mí en la cruz, yo estoy dispuesto a morir por él. Esos eran hombres que hicieron la historia, gente que, hermanos, estuvo dispuesta a morir por el Señor. Y así Policarpo, a la edad de 86 años, fue muerto en la hoguera. Le dieron muerte por influencia de los Césares y también por influencia de Nerón, que Nerón fue el mismo, hermanos, que le dio muerte a Pedro crucificándolo boca abajo. Nerón fue el mismo que le quitó la cabeza a Pablo. Y la historia dice que este ser, claro, por el plan diabólico, por Satanás, porque toda esta persecución fue respaldada por el diablo mismo. Cristo lo había advertido. Nerón persiguió a todos los cristianos, y cuando agarraban a alguien que decía amar a Jesucristo, lo amarraban ante una persona que ya llevaba días muerto, un cuerpo putrefacto, con un olor insoportable. Hermanos, era algo terrible. Lo amarraban cara a cara, lo ponían boca a boca, cuerpo a cuerpo, frente a frente. Y de aquel cuerpo putrefacto, hermanos, que se desprendía un olor terrible y salían gusanos y un hedor terribles. Los gusanos se le pasaban del muerto al vivo, y la historia dice que el muerto mataba al vivo. Era algo terrible que solamente del inframundo pudo haber sido planeado. Y quiero decirle, hermanos, que ellos, nuestros hermanos, sufrieron persecución
Por lo que el Señor Jesucristo, mire lo que dice cuando estamos leyendo la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu tribulación. Es porque ellos, hermanos, fueron perseguidos. La iglesia de Esmirna se le conoce como la iglesia sufriente o la iglesia perseguida. Y el Señor lo advierte cuando le dice: escribe. Dice el diablo, primero le dice: no temas en nada a lo que vas a padecer. Y lo que está diciendo: y no tengas miedo de lo que va a pasar. Porque yo, mire el que se está presentando, el que estuve muerto y vivió. Jesucristo quiere aclararle a la iglesia de Esmirna y también a la ciudad, por supuesto. Quiere aclarar lo siguiente: que había un dios llamado Baco, el dios del placer, recuerde, pero también dioses romanos. Y todos los dioses griegos como Zeus, etcétera, que usted conoce, Artemisa y más. Dioses que para ellos, hermanos, los hombres los veneraban, los adoraban. Pero si usted viajaba o iba a esos lugares, las tumbas estaban ahí. Había huesos, había restos de esos supuestos dioses. Y Jesucristo le está diciendo: yo estuve muerto, pero si usted va a Israel, hay una tumba vacía, porque al tercer día el Señor venció a la muerte. Lo que Él está diciendo: yo estuve muerto, pero vivo. Él es el Señor, Él es el gran yo soy. Y yo soy el que estoy contigo. No tengas miedo en lo que el diablo hará con nosotros. Solo esfuérzate, le está diciendo el Señor. Y eso tiene que ver, hermanos, con cada uno de nosotros, la iglesia actual. Porque lastimosamente la iglesia del siglo XXI, no venimos a la iglesia por cualquier excusa. Usted se puede imaginar, hermano, los niños llorando, familias llorando, y hermanos, ante una multitud que quería ver sangre. Esto es real, eso no es una película, esto pasó de verdad. También, hermanos, tenían perros y también amarraban a las personas para que los perros los devoraran, aquellos que amaban a Jesucristo. Vamos a ir a Hebreos 11:36. Por favor, acompáñeme, porque yo quiero que usted mire el sufrimiento de nuestros hermanos. Yo quiero que usted analice a nivel profundo qué hemos hecho nosotros por causa de Cristo. Ya miramos la historia de Policarpo, él fue muerto en la hoguera. Pero mire Hebreos 11:36. Dice así: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. En el tiempo antiguo, hermano, hermana, iglesia, lindo pueblo de Dios, en el tiempo antiguo, si usted era arrestado, no funcionaba como hoy en día, que la gente salía bajo fianza. Si te portas bien vas a salir, como sea, pero vas a salir. No importa si pasan meses, tal vez años, algunos no salen, depende del delito. Pero en el tiempo antiguo, si a ti te arrestaban, la muerte era muy segura, nadie salía. Como dice aquí, en prisiones y cárceles. Ahora, las cárceles eran mazmorras. Estoy hablando, hermanos, de cárceles subterráneas, donde era un lugar donde faltaba el aire, donde eran lugares oscuros, donde eran lugares donde no podían estirarse, donde podían estar cómodos, ya sea que ellos estuvieran sentados, ellos no se podían parar, ellos no tenían comunidad. Esas eran las cárceles donde ponían a nuestros hermanos que amaban al Señor Jesucristo. Y dice: en prisiones y en cárceles. Verso 37 de Hebreos 11. Fueron apedreados. Escuche esto, hermanos, lo que pasaron nuestros hermanos, apedreados por causa de Jesucristo. Otros fueron aserrados. Esa palabra, si usted la estudia, usted busca imágenes. Yo quise proyectarla, pero son muy fuertes. Pero aserrados, hermanos, Roma, Grecia y el mundo de aquella época en Asia Menor y en el continente europeo. Todas estas ideas de estirar a las personas, amarrarlas,
jalarle las manos para diferentes lugares, hasta quebrarle los huesos, usar un molino donde a ellos, hermanos, le quebraban todos los huesos. Personas que fueron puestos en la hoguera y personas que fueron aserradas. ¿Sabe qué quiere decir aserrados? Hermanos, los ponían boca abajo, los amarraban y ellos eran partidos a la mitad. Sí, eran partidos a la mitad, lentamente. Y aquí está escrito: fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Todo esto fue por causa de Cristo. Como en el caso de Santiago, la historia dice que a él, hermanos, lo aventaron de un edificio alto. Y cuando él cayó, obvio, la altura, se quebró los huesos. Y todo por causa de Cristo, para que negara su fe. Y no contentos, ellos lo acaban de rematar a pedradas y a palos. Muertos a filo de espada, verso 37, como en el caso de Jacobo, que fue el primer mártir en sufrir, hermanos, la persecución. Fue muerto a filo de espada por causa de Jesucristo. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Verso 38. Y esto, hermanos, a mí me conmueve mucho. Y usted analice estas palabras. El verso 38: de los cuales el mundo no era digno. El mundo no fue digno, hermanos, de tener a esos hombres de Dios, como Pedro, como Pablo, como estos hombres, hermanos, que por causa de Cristo ellos dieron su vida para predicar el evangelio, para que se cumpliera la palabra del Señor, que ellos, hermanos, llegarían hasta el lugar más remoto del mundo, predicando la verdad, predicando a Jesucristo a toda criatura. Él vino a los suyos, a su pueblo, pero por la gracia y la misericordia de Dios, usted y yo como gentiles fuimos alcanzados por causa de esos hombres que se opusieron a la persecución, que no les importó. Y como ha dicho el pastor y ha enseñado, hermanos, sangre fue derramada para que la palabra de Dios llegara a nuestras manos. Hubo un tiempo que era prohibido, era ilícito que usted tocara la Biblia, la palabra. Estaba prohibido que alguien abriera la Biblia. Si alguien lo hacía, era muerto deliberadamente. Hoy usted y yo, que la tenemos, la dejamos en la iglesia, la tenemos tirada, empolvada, no la leemos. Si usted supiera, hermanos, antes no existía la Biblia, eran pergaminos. Esmirna fue perseguida, y también las otras iglesias, las 7 iglesias. La historia dice que cuando los apóstoles huían, se escondían para escribir, hermanos, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento las escribió Pablo. Pero también los discípulos de los discípulos, porque se fueron aumentando, el pueblo fue creciendo, y donde ellos iban, hermanos, a diferentes partes del mundo, diferentes continentes de la tierra, ellos se escondían porque era prohibido hablar de ese nombre, de Jesucristo. Y cuando los apóstoles, hermanos, hicieron pergaminos, hicieron cartas, y los demás las llevaban, no había impresora como hoy en día. Usted la tiene digital, la tiene en papel, la imprime y estamos al día. Ellos no existía el lapicero o el lápiz o el bolígrafo, era tinta. Tenían que buscar la piel, tenían que prepararla, tenían que escribir, y esos rollos, eso era su Biblia. Y la historia dice que aquellos que tenían anhelo y guardaban los rollos o los pergaminos, hermanos, y ellos huían en la persecución, a muchos de ellos les quitaban las cartas para que no llegaran a los diferentes pueblos. Cuando Roma alcanzaba a muchos de ellos con los rollos o con la Biblia para que siguiera expandiéndose, se las arrancaban, se las destruían. Así el diablo quería impedir para que la palabra no siguiera expandiéndose por todo el mundo. Pero Cristo había dicho: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras
no pasarán. Séquese la hierba y marchítese la flor, pero mi palabra permanece para siempre. La Biblia es un libro indestructible. Hermanos, costó tanto. Ama tu Biblia, valora. Hebreos 11:38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Imagínense, por los desiertos, con hambre, con sed, vestidos de pieles para poderse abrigar del frío, para poder cubrirse del calor, por los montes, expuestos a peligros, por cuevas. No crean que eran cuevas lindas, hermanos, donde había un panorama, había luz, algo que usted, no, eran cuevas terribles, animales venenosos, por cavernas, hermanos, por cuevas, adentro de la tierra, o lugares muy remotos o perdidos o marginados por causa del evangelio. Y la Biblia dice que el mundo no era digno de tener a esas personas. ¿Será que nosotros podemos decir, hermanos, que el mundo no es digno de tener al pueblo o a la iglesia que hoy en día existe? Nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, tenemos que tomar este ejemplo. El Señor Jesucristo dijo que en ese lugar, en el verso 9, yo conozco tus obras y tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Es que riqueza no es dinero. Hubo una iglesia que usted va a mirar en esta serie de estudios que se decía que era rica, porque wow, su templo, su cultura, las finanzas, el lujo. Pero el Señor le dice: tú eres pobre y miserable. Porque aquel que lo escudriña todo, saca todo a relucir. Y el Señor en este caso elogia a esta iglesia. Yo conozco tus obras. Él conoce todo, iglesia, todo acerca de nosotros. Y el Señor le dice: y tu pobreza. Cuando está hablando de pobreza, está hablando, hermanos, no está hablando solo de recursos, sino que está hablando de toda la tribulación, de lo que a ellos les faltaba por andar errantes, por andar caminando o huyendo de un lugar a otro. Pero entre paréntesis dice el Señor: pero tú eres rico. Qué lindo es, hermanos, que tú digas, ¿verdad? No es que tú digas: yo soy un siervo de Dios, que lo diga el Señor. Hay gente que dice: yo soy esto, pero que el Señor te apruebe, no que los hombres, porque nosotros, nuestros ojos, nos puede pasar como al profeta Samuel, que él miró y dijo: este es el bueno, este es el escogido de Dios. Dijo: no es. O es aquel que está fuerte y bello, y tampoco es. Y nosotros podemos decir: wow, qué sierva de Dios, qué siervo de Dios. Pero el Señor dice: no calificas así como estás. Tú no calificas. Esta iglesia, hermanos, se decía que era pobre, o la gente decía: pobre Esmirna. Pero el Señor dice: no te preocupes, mi siervo, mi iglesia que está en Esmirna, tú eres rico. ¿Por qué? Porque si usted tiene a Cristo, usted es rico. Usted lo tiene todo. Con Cristo usted lo tiene todo. Tú eres rico. Una blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, es que el Señor censura todo. Hay gente que se dice ser de Dios, pero el Señor dice: no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Mire, son iglesia del diablo. Aquellos que dicen que son de Dios, pero eran apóstatas judíos, que se decían ser hijos de Dios, que se decían ser pueblo de Dios. Pero dice el Señor: no, esos que dicen ser judíos son sinagoga del diablo. Ellos veneran al diablo. Porque en esa iglesia, hermanos, en esa ciudad de Esmirna, en esa época abundaba demasiado la idolatría. Y la gente, hermanos, con el dinero. No es malo el dinero, el amor al dinero sí. Porque toda la gente que rendía tributo cuando se hincaba eran observados por los centuriones. Entonces esas personas, hermanos, si había un rebelde, ya saben, lo mataban. Pero todas las personas que iban a rendir tributo y adoraban, a ellos le daban un papel, le daban cartas. Y con esa carta ellos podían hacer lo que ellos quisieran, emprender un trabajo. Ellos podían ser libres, pero la condición es que tenían que adorar. Y eso, hermanos, estos judíos adoraban a los césares,
adoraban a los ídolos de Esmirna. Decían ser cristianos, pero el Señor, que lo conoce todo, un día estaban con las manos levantadas y cantaban santo y decían gloria a Dios, pero solamente eran de labios, porque ellos eran sinagoga del diablo. Ellos se entregaron a sus hermanos, y donde se estaban escondiendo algunos, estos que se decían ser judíos, que está aquí, que la palabra del Señor dice, la blasfemia de los que se dicen ser de mi pueblo, pero no lo son, es porque ellos iban y le daban aviso para congraciarse con Roma. En tal lugar, por tal rumbo, hay unas familias escondidas. Se supone que ellos eran del pueblo, pero no lo eran, eran sinagoga y eran instrumentos del diablo. El Señor Jesucristo dice que en el tiempo también de la gran tribulación se entregarán unos a otros y unos a otros se van a aborrecer. Estos eran apóstatas, hermanos. Pero hay algo maravilloso que el Señor dice. Ahora, el Señor, cuando dice serán probados y tendréis tribulación por 10 días, esto es un periodo de tiempo. Algunos historiadores dicen que posiblemente puede representar a aquellos 10 reyes que persiguieron terriblemente a las iglesias. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es de que es un periodo de tiempo, lo cual quiere decir el Señor va a ser por un tiempo, no va a ser para siempre. Lo mismo que está pasando, hermanos, con la iglesia hoy en día, que vendría persecución, que la iglesia del siglo XXI también iba a ser atacada, claro, influenciado por el diablo, que hoy en día está pasando. Por ejemplo, en la India, hermanos, si usted viaja a ciertas partes, ¿verdad? Por ejemplo, como lo que es en Corea, o hay partes de la China, hay lugares todavía que la gente se tiene que esconder para leer la Biblia. Y aquellos que los encuentran son ejecutados. ¿Qué decimos en la área donde está el Corán con los musulmanes? Aquellos que se dicen ser, que pertenecían al Corán, aquellos que pertenecían al Mahdi, o aquellos que pertenecían a la religión musulmana y ellos dicen se cambiaron o abandonaron su religión o su creencia y ahora se hicieron cristianos, inmediatamente son ejecutados. Hoy en día existe la persecución. Gloria a Dios, porque en los Estados Unidos, o al menos aquí donde estamos, no se mira eso, y aún así la gente le piensa para reunirse. Gloria a Dios, porque todavía podemos reunirnos, porque vendrán tiempos donde tampoco se va a poder. Fue una pequeña muestra en el año 2020, cuando las iglesias se cerraron, cuando todos, hermanos, fue un breve ensayo, todos en casita. Fue algo raro, fue algo nunca antes visto. Pero sí se va a venir el tiempo, hermanos, donde será prohibido rendir culto al Señor de una manera libre, como usted puede hacerlo y no quiere hacerlo. Levantar las manos, el cantar, el postrarse, el gritar, el adorar, el estar en la... Miren, hermanos, tenemos todas las comodidades, tenemos el clima, tenemos carros, estamos bendecidos. Nuestros hermanos de la India no. En la India, hermanos, es la población más sucia, más infectada del mundo. Y los hermanos que están allá sufren de una manera como nosotros ni podemos imaginarlo. Tendríamos que viajar allá. Solamente vemos lo que las plataformas o lo que poquito podemos ver a través de los medios masivos de comunicación. La gente que está en el Oriente Medio. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, que conoce todas las cosas, dice: sé fiel hasta la muerte. O sea, que venga persecución, se lo dijo a ellos y ellos cumplieron. Policarpo fue fiel hasta la muerte. Pablo dijo: yo he acabado la carrera, estoy listo. ¿Tú estás listo? ¿Tú estás lista? ¿Será que nosotros estamos listos, hermanos, para el arrebatamiento? O si nos sorprende la muerte, que la vida te cambia en segundos. Usted lo sabe, nosotros lo sabemos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga. Es que hay mucha gente que tiene orejas, pero no tiene oído. Por eso dice eso la Biblia. Mire, por eso dice la Biblia: oyendo no oyen, viendo no ven. ¿Qué quiere decir eso? Porque dice: el que tiene oídos, oiga. ¿Por qué? Hay gente que está sorda. ¿Ellos tienen oído?
Hay gente que tiene orejas pero no tiene oído. Hay gente que está en la iglesia pero no está oyendo. Hay gente que está, usted no se imaginó las horas que invirtió su pastor. Horas y horas. Y Señor, primero, ¿qué le llevo a tu pueblo? ¿Qué le llevo? Orando, invirtiéndole horas y horas para que cuando se llegue al servicio la gente esté bosteciando. De aquí se mira todo. El pastor me mira, todo se mira de aquí. Y eso es a nivel global, hermanos. Es porque no hemos valorado, es porque no oímos la palabra. Por eso el Señor quiere, mire, escribe. ¿Cuántos están escribiendo? Y el que no le quiero felicitar porque tiene una super memoria, luego me pasa cómo le hace. Porque no escribe, tiene una super memoria. Escribe, pero más que escribir en un papel, escríbelo en tu mente, escríbelo en tu alma. El Señor quiere que sea con letras imborrables, que sean con palabras eternas, que usted viva con esa palabra. Por eso el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, es el Espíritu Santo, lo que le dice a las iglesias. Y hay una promesa más.